que buscan interés personal, particular, grupal, partidario. Y las grandes mayorías desprovistas de lo más elemental para seguir adelante, con firmeza. Por eso les digo, mire, tenemos que hacer un gran esfuerzo para preparar a nuestros niños, ayudarles para que se preparen, nuestros jóvenes, crear condiciones fundamentales, crear una base de sustentación bien firme, para que nadie pueda abusar de ellos. Miren, la conciencia, esa preparación, esos valores, esos principios, esa fe que debemos tener, esa orientación correcta para que no se nos desvíen, se nos perviertan, que no degeneren, que piensen que la vida es útil, la vida es buena, en sociedad, respetándonos con una altísima disciplina, con un concepto claro de que somos útiles e importantes, que todos podemos aportar algo, unos más, unos menos, que no podemos ser indiferentes, que no podemos menospreciarnos, tampoco subestimarnos, pero no endiosar a determinados personajes porque tengan recursos sin saber cómo los han conseguido o sin conocerlo. No, vamos a sincerizarnos, que sea como consecuencia de una reflexión profunda. Si tenemos que hacernos una introspección, porque algunas veces es fácil juzgar al otro, pero tenemos nosotros mismos que autoconocernos. Si no nos conocemos, entonces ¿qué relación, qué comparaciones pudiésemos estar haciendo en función de lo que entendamos sea más útil y mejor para la sociedad? Si lo que usted está haciendo es lo que yo hago. Pero siempre pensando que sí, lo que hagamos sea importante, positivo, con altruismo, con una buena disposición para contribuir al mejoramiento de nuestras vidas, especialmente de esos hermanos nuestros que todavía están en la indigencia, en la extrema pobreza, en tantas dificultades intelectuales, problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de vivienda, que los alquileres están carísimos y nada, muchísima gente no puede pensar en comprar un solarcito o en construir una vivienda porque los materiales de construcción están carísimos, la mano de obra. Entonces, señores, es muy difícil para la mayoría de dominicanos estar subsistiendo. Hay un alto nivel de desesperación. Los trabajos de la mayoría por el suelo, de sueldos pírricos, mientras algunos se han aumentado de manera inmisericordia los sueldos, los altos funcionarios, determinados personajes ahí, se han duplicado, triplicado los sueldos, y por otro lado una serie de personas con pensiones especiales de 300,000, 200,000, 150,000, 100,000, 50,000. Señores, esto no es un juego. Estamos dirigiendo todo un país hermoso que le ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio a mucha gente y que nos cuesta y les costará a muchos de los que nos van a reemplazar. Y para esto entonces tenemos que trabajar para que ellos estén en condiciones de enfrentar una problemática que cada vez es más compleja. Tenemos que alejarnos de la ignorancia, de esa oscuridad, de esa esclavitud que nos arropa y que muchos aprovechan para hacernos daño, mientras se benefician del sacrificio suyo, del sufrimiento suyo o mío. Vamos a abrirnos a trabajar en favor de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestros envejecientes. Vamos a crear las condiciones para que nuestros hombres y nuestras mujeres puedan trabajar, emprender proyectos, planes y programas que les lleven al éxito, a la prosperidad, a la mejoría de vida. Pero eso no se logra comprando elecciones. Eso no se logra comprando gente. Eso no se logra comprando cargos. Porque después comenzamos a criticar a nuestros jóvenes y a muchas personas. Oh, pero ¿cómo es posible que...? Bueno, pero ¿qué se puede esperar de una sociedad
donde una gran parte de sus representantes han llegado a los cargos comprados. ¿Y cuáles son los ejemplos que esos adultos les dan a sus hijos incluso? Pero en términos generales a la juventud y a nuestra niñez. ¿Cómo han conseguido esos cuartos? Como consecuencia de sus méritos, sus talentos, sus condiciones, su esfuerzo intelectual, físico, de otro tipo, de manera lícita, correcto, está muy bien. Pero cuidadito, porque hay mucha gente que está justificando esos grandes recursos con aquella expresión de que los fines justifican los medios, y no podemos permitir que esa expresión cale y sea asumida como buena y válida por nuestra gente. Es además un abuso tratar de convencer a la gente que no importa lo que usted haga para enriquecerse. Una sociedad que permita eso, entonces ¿cómo va a estar criticando a la juventud? Porque en un momento determinado comete errores, cuando muchos de los adultos eso es lo que les están enseñando. Mucho cuidadito, mis amigos, con eso. Ustedes saben, una de las razones fundamentales que nosotros tuvimos para traer el ayuntamiento juvenil e infantil acá a Mao es precisamente porque queríamos contribuir para que ese gran segmento de la población, hasta los 18 años no cumplidos, a temprana edad pudiera asumir una serie de valores, de principios, de esa formación adecuada desde el punto de vista de la honestidad, del buen manejo de los recursos, de trabajar en equipo, de la solidaridad, de la limpieza, que pudieran apreciar la importancia de la lectura, la importancia de la educación, de la preparación, de preservar una buena salud, de respeto recíproco a los adultos, a los niños, a todos, porque todos tenemos que respetarnos entre sí. Bueno, pero al salir nosotros, por supuesto, de la sindicatura de Mao, pues este proyecto lo dejaron caer. Qué pena, ¿verdad? Y así hablan de que aman la juventud, abandonándola. Esa es una forma de amarla, porque en estos tiempos se le está dando más importancia a los adultos porque votan determinados personajes, de esos que aspiran, que son, muchísimos de ellos son funcionarios de alto nivel en estos tiempos, a nivel nacional, provincial, municipal. Y nos hacen creer que son excelentes amigos de la niñez, del deporte, de la cultura, de la educación, de la salud, ¿no? Es una forma de decirlo, pero la realidad, por ejemplo en Mao, que hemos visto desaparecer tantas estructuras fundamentales, como es el caso, por ejemplo, del Instituto para el Desarrollo del Deporte Bain de Deva. ¿Sabe lo que significa una estructura que desde el gobierno local, desde el ayuntamiento, contribuía para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud, de manera correcta, adecuada, integrando las escuelas, los colegios, las ligas, los clubes, juntas de vecinos? Señor, una integración total. Pero no les bastó, porque esto se trataba de niños y jovencitos que no votó, porque hay gente que solo actúa con criterio electorero. Si me garantizan tantos votos, te apoyo. Si no, señores, no puede ser. Y al interno de los grupos, de los partidos, si este no está conmigo, te desvinculo, te cancelo, o tú tienes que hacer lo que yo diga. Esa no es la democracia para la cual tanta gente buena ha trabajado y ha donado sus bienes e incluso sus vidas para tener una República Dominicana libre, independiente, soberana, una democracia profunda, no solo una democracia electorera. Fíjense lo que dije, electorera, porque si fuera una democracia electoral, bueno, que se respetara a nuestros votantes para que de manera libre, de manera espontánea fueran a escoger los hombres y las mujeres que nos van a representar durante 4 años, pero ni siquiera eso se le permite a los votantes de este país, porque se les condiciona, se les compra, abusando del bajo nivel educativo, de la calidad educativa de nuestro pueblo, y por eso nos mantienen en uno de los últimos lugares, desde el punto de vista de la calidad educativa, en matemáticas, en ciencia, en lectoescritura, prácticamente todo, tecnología.
Pero eso le conviene a muchos de estos electoreros, porque un pueblo decente, un pueblo preparado, capacitado, un pueblo crítico, un pueblo consciente de verdad que lo va a seleccionar para que nos represente. Por eso es que nos están representando la gente que llega por cuarto comprando esos cargos, no por mérito, no por cualidades, por condiciones, por los aportes que hayan hecho en favor de la colectividad. Yo quiero felicitar, por supuesto, a la Unión Deportiva de acá de la provincia de Valverde, porque el pasado sábado llevó a cabo un seminario pero muy interesante para crear las bases hacia el desarrollo deportivo de la provincia de Valverde. Es un título muy importante y tuvimos la presencia de importantísimas autoridades del deporte nacional, incluyendo el presidente del Comité Olímpico Dominicano, la representación de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas, el presidente, el director de la escuela, la Academia Nacional de Deporte Olímpica, bueno, y por supuesto la Unión Deportiva, una buena cantidad de dirigentes, de autoridades locales y todo aquello. Hay que trabajar, señores, por el deporte. Bueno, nosotros pensamos que crear las bases para el desarrollo deportivo en la provincia no puede dejar a un lado el béisbol, que lo han dejado de lado. En esta provincia no se está practicando béisbol. Agradecer todo el esfuerzo que están haciendo los representantes de las pequeñas ligas, que hacen un gran esfuerzo inmenso. No solo grande, sino inmenso, con el sacrificio de los padres que todos los sábados tienen que mandar 20, 50, 100 pesos para que los presidentes de las ligas, las directivas, hagan malabares y conseguir alguna pelota. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una bola, una pelota de béisbol? Y que en cada juego se llevan varias bolas. Y si vemos las condiciones que están nuestros estadios, especialmente el Pucho Marrero y el Don Alcibiades de Colón, que ni siquiera la malla le sirve, si vamos a crear las bases para el desarrollo del deporte en la provincia de Valverde, no podemos obviar una disciplina deportiva tan importante como lo es el béisbol, que es el deporte rey de este país, y que permanentemente está trayendo millones de dólares a la República Dominicana a través de nuestras estrellas. Nos hemos convertido en el país, proporcionalmente hablando, que más y mejores peloteros aporta al béisbol, al mundo. Y eso es beneficio para el país. ¿Y quién ha hecho esa gran inversión para nosotros hoy día contar con prácticamente los mejores o de los mejores atletas del béisbol de grandes ligas en el mundo? El esfuerzo que hacen esos niños, el esfuerzo que hacen esos padres, el esfuerzo que hacen esos jóvenes, y como consecuencia de su calidad y de su talento han logrado esos niveles sin apoyo del Estado. Es increíble, mis amigos. Ahora, nosotros ¿qué planteamos? Nosotros aquí en el noroeste del país necesitamos escuelas para formar nuestros jóvenes desde el punto de vista de los fundamentos del béisbol, y para que muchos de nuestros jóvenes no se vayan a temprana edad al softball, sino que se mantengan en béisbol y puedan ser firmados. Si son firmados, mejora su condición de vida, la vida de su familia y la vida de nuestra colectividad, no solo de nuestro pueblo, no solo de nuestra provincia, de nuestra región, sino del país. Entonces, nosotros acá, en Valverde, las dos estructuras fundamentales que tenemos, desde el punto de vista de esa disciplina deportiva de béisbol, están en muy malas condiciones. Decíamos recientemente que parece que el ministro de Deportes, el ingeniero Kelvin Cruz, parece que no conoce esto. ¿Qué ha pasado si nuestras autoridades deportivas o políticas
no le han planteado al ministro de Deportes cómo están esas instalaciones. Los están dejando pasar vergüenza. ¿Cómo es posible que no se repare algo tan fundamental para mantener nuestros jovencitos y jóvenes alejados de los vicios, la droga y todo aquello, a través de tener terrenos de juego en buenas condiciones? La estructura como tal, la infraestructura, todo bien preparado, que la gente vaya. Ustedes van al Play, Puyo Marrero o a la ciudad, y no va nadie prácticamente, porque se le está dando más importancia a otras disciplinas deportivas. Y bueno, estamos de acuerdo con que le den importancia a las disciplinas deportivas que ustedes quieran. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, los funcionarios a quienes nosotros les pagamos tienen que entender que hay que invertir en el béisbol aquí en la provincia de Valverde o en cualquier otra provincia. No somos localistas. Ahora sí sabemos que si invierte en otra parte también aquí tiene que invertir. Y el noroeste fue la cura del béisbol para que surgieran los actuales, y qué bueno que haya sido así. Pero en principio fue desde el noroeste del país, de este hermoso noroeste de este país nuestro, la querida República Dominicana, fue de donde surgió don Osvaldo Virgil, por ejemplo, de aquí de Montecristi, que fue el primer pelotero dominicano en llegar al béisbol de Grandes Ligas. Y ni hablar de don Juan Marichal, que fue el primer pelotero dominicano en llegar a Cooperstown de los Estados Unidos. Y nosotros tenemos el mejor manager de béisbol de toda la historia de la República Dominicana, Félix Fermín. Nosotros teníamos el mejor lanzador zurdo de República Dominicana, don Guayubín Olivo. Nosotros teníamos el mejor lanzador relevista de la República Dominicana, don Pedro Borbón. Nosotros tenemos el primer dominicano en dar hit bajo luces en el estado Quisqueya, don Alcibiades Colón. Y si seguimos mencionando, nosotros tenemos todo el potencial para poder exigir a las autoridades dominicanas y al sector empresarial para que vengan a invertir en deporte en esta hermosa provincia de Valverde. Entonces, qué bueno que se está hablando de crear las bases para ver el desarrollo del deporte en Valverde, y por eso queremos felicitar la Unión Deportiva como tal. Ahora, como estructura, como institución, hay que tener muchísimo cuidado con la politización del deporte, mis amigos. Hay que tener cuidado con eso. Porque algunas veces, por conseguir algunas cosas, hay personas que entonces utilizan esos escenarios para filtrar la parte política partidaria y también personal, para promover determinados personajes, entrárselo por los ojos a los dirigentes y a los atletas, y entonces nosotros no podemos compartir ese criterio. Porque si son funcionarios y aportan algo, ese es del dinero de ustedes y mío también. Mucho cuidadito. Vamos a trabajar en ese sentido, también las demás disciplinas deportivas. Hay que seguir invirtiendo, pero observamos permanentemente que en cuanto a béisbol andamos muy mal, desde el punto de vista del gobierno, y quisiéramos saber si dentro de lo que está tratando de hacer la Unión Deportiva va a incluir lo que sería un proceso de planificación a corto, mediano y largo plazo. Bueno, si hicimos un seminario, vamos a ver, no pudimos estar durante todo el proceso, vimos los discursos, todo aquello, una parte, teníamos otro compromiso, pero vamos a ver las conclusiones, es muy importante, las conclusiones de ese seminario y seguir, porque tenemos, señores, que tener un diagnóstico, tener exactamente, a ver, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos, qué aspiramos, qué merecemos, para que nosotros podamos lograr el verdadero desarrollo sano de nuestra población. Nunca olvidar
que el deporte es salud, el deporte es educación, el deporte es cultura. Y desde el punto de vista del profesionalismo, la economía dominicana en gran medida tiene que agradecerle a las inversiones o muchos de esos recursos que traen esos buenos dominicanos, que con ese gran esfuerzo que han hecho para llegar a esos niveles de desarrollo en el ámbito deportivo, llegando a ser de los mejores del mundo. Entonces, invitar a las autoridades dominicanas para que inviertan como gobierno y que influyan en el sector empresarial, el sector privado, para que inviertan también sembrados empresarios para lograr el verdadero desarrollo deportivo que merece la República Dominicana. Esto es para nosotros sumamente interesante. Como siempre, nosotros les traemos algunos mensajes de profesionales, de personas, especialistas, que nos ayuden a reflexionar esta problemática que nosotros tenemos en lo que tiene que ver con el tránsito, transporte, la situación económica, la situación de los préstamos internacionales, de la deuda externa, del desenvolvimiento que llevamos en la economía, la situación social, la seguridad ciudadana. ¿Sí? ¿Cómo nosotros ir entendiendo estos fenómenos que nos afectan de una u otra forma como país y dentro de un marco global, cómo entonces lo que ocurre en el mundo influye en el país y lo que influye en uno de nuestros municipios, como puede influir en una provincia, en una región, en el país, en el exterior, todo aquello. De manera que vamos a iniciar, señor director, para ver cómo seguimos reflexionando de estos temas. Adelante. Sí, buenos días, señor alcalde del municipio de Esperanza, Freddy Rodríguez, representantes religiosos, los colegas de la prensa que hacen acto de presencia en este momento, a los comunitarios. El día de hoy es un día importante para todos los representantes de la prensa. Entiéndase la membresía del Sindicato de Trabajadores de la Prensa Filial Valverde, porque una iniciativa como la que se desarrolla en la mañana de hoy en este municipio reviste mucha importancia para nosotros. Así que todos y todas los presentes, bienvenidos, bienvenidas a participar de este acto que dignifica al municipio de Esperanza. Muchas gracias. Bueno, bueno, eso fue un acto interesante esta mañana. Se dio el primer Picasso para la construcción de una especie de nicho que vamos a tener como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el cementerio de Cañeo, allá en Esperanza. Entonces el señor alcalde, Freddy Rodríguez, así como el presidente del Consejo de Regidores, varios dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Jonas Valverde, encabezado por el licenciado Ángel Álvarez, que es el secretario general, Brian Arelis, bueno, Onésimo, nosotros estuvimos por allá y agradecemos, ¿verdad? El Panteón, ¿verdad? Que se va a construir, ya entonces el ayuntamiento donó el terreno y ya se va a comenzar lo que sea la construcción de esa estructura para el sindicato. Eso desde el punto de vista de lo que es la programación que tenemos durante el mes de abril. Se han celebrado, se han ejecutado algunas de las actividades programadas. Ya en los próximos días también tendremos otras. Queremos aprovechar para invitarles
el próximo domingo, 26, a las 8:30 de la mañana estaremos ahí en la Plaza Centenaria, donde vamos a partir una bicicletada con la prensa, un pequeño recorrido por la ciudad, y entonces vamos a concluir ahí en el Parque Amado Franco Vidó con un pequeño acto, ¿no?, donde vamos a reconocer in memoriam del profesor Guillermo Tavera, que recientemente ustedes saben que sufrió un accidente y falleció. Entonces, estamos invitando a los profesores de educación física, a las escuelas, a los colegios, por supuesto la Unión Deportiva de Valverde, asimismo en la Asociación de Ciclistas de la provincia, y todos ustedes que deseen participar en coordinación con el Distrito Educativo 0901, y así entonces ver cómo participamos. Es algo recreativo, no competitivo. No vamos a ver que fulano tal llegó en primer lugar, el otro en segundo lugar. No. Vamos a participar, niños, jovencitos, adultos, todos los que deseen pueden hacerlo. A las 8:30 nos vamos a juntar ahí en la Plaza Centenaria. De ahí vamos a partir, en vez de coger hacia la parte norte para doblar por la avenida General Benito Monción. Ustedes saben que está en un estado deplorable, ¿verdad?, que prácticamente no se puede cruzar y en bicicleta sería muy difícil. Entonces ya hemos tratado el caso para ver cómo cambiamos la ruta, y en vez de salir hacia la parte norte, entonces salir a la parte sur, venimos a la policía, de ahí doblamos a la derecha y tomamos entonces la calle Juan de Sus Reyes y hacemos la ruta normal. De todos modos, lo importante es que ustedes participen. Reitero, es algo de salud y dentro del marco de la recreación. Son actividades propias del mes dedicado a los trabajadores de la prensa. Así es que agradecemos a las autoridades municipales de Esperanza la gentileza que tuvieron de facilitarnos el terreno para el panteón, y también entonces la construcción que ya decía el señor alcalde, que ese estaría iniciando ya próximamente en estos mismos días. Vamos adelante, director. ¿Cree que es posible sentir orgullo por un país donde por lo único que te respetan aquí es si tú tienes dinero, no importa cómo tú lo conseguiste? Si no, aquí no te respetan. Nadie te respeta. Eso duele de este país. Sí. Y este es el país que uno tiene que querer. Este es el país que lo han dañado. Este es el país en lo que lo han convertido. Aquí nada más te respetan si tú tienes dinero. No importa cómo tú lo hayas conseguido, es que tengas dinero. Ahora tienes dinero y te respetan y te tratan de don y escuchan tu voz y tú te impones y todo de todo. Ahora, tú puedes haber sido un buen profesor, un bombero que ha salvado 500 vidas y te dicen, si tú no te llevaste un abatido, vaya de ahí, asqueroso. ¿Por qué? Porque tú no tienes dinero. Sin embargo, tú realmente un asqueroso, eres un abatido moralmente hablando, sí, y se te respeta en este país. ¿Por qué? Porque tienes dinero. A veces tú tienes que ser subalterno de un ñame, porque el ñame es el que tiene el dinero y él impone sus creencias, y tú tienes que aceptarlo y hasta aplaudirlo. Esa es la gran decepción que nosotros vivimos en países como el de nosotros, que tú tienes que amarlo porque naciste aquí. Ese video, yo quisiera que prácticamente todos tuviéramos la oportunidad de escucharlo. Señores, que en este país nuestro le estemos dando más importancia al dinero que a los seres humanos. Ese es un mensaje que tenemos que reflexionarlo a profundidad. Y que precisamente por esas inversiones nos impongan a fulanito o a fulanita, personas con menos preparación, con menos capacidad, con menos formación, pero como tienen su relación, nos lo imponen, y personas inteligentes, brillantes, honestas, responsables, trabajadoras, con una ética, unos principios, tienen que someterse, entrarse bajo la sala, bajo la sombra de sus personajes, simplemente por la influencia, solo por lo que invirtieron para que fulanito de tal ganara un cargo electivo.
reflexionemos, mis amigos, si queremos tener un país diferente y no estar criticando a esos jóvenes que muchas veces fracasan precisamente porque nosotros los adultos no hemos sido capaces, comenzando por el gobierno, de hacer una correcta inversión en la educación, no solo desde el punto de vista material, porque fíjense, nosotros estamos aportando 4%. Hace tiempo, desde 2012 y todo. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no hemos logrado la calidad? Porque antes de esa fecha se hablaba de la falta de recursos económicos. Y entonces ahora tenemos los recursos económicos y no salimos de uno de los últimos lugares en cuanto a calidad de educación. ¿Qué está pasando? Mucho cuidadito. Por eso es que tenemos, señores, que luchar por la excelencia, por lo mejor, por lo bueno, no por la famosa politiquería esa, que lo que colocan fulanito, fulanita, porque obedece a tal criterio, porque va a determinar unos intereses, porque esa no debe ser la forma. Por eso es que estamos con estas problemáticas tan complejas que no nos permiten avanzar. Y cuando damos algunos pasos adelante, entonces tenemos que regresar. Ningún país del mundo se desarrolla si no es firme desde el punto de vista de la orientación, de la formación, de la educación de su gente. Adelante, director. Prestado nada más y nada menos que 2.404 millones de dólares, entiéndanse, 149.000 millones de pesos para cambio climático, saneamiento, desastres naturales, políticas de desarrollo sostenible y para prevención de emergencia. Esto nos plantea preguntas fundamentales, señores. ¿Dónde está el resultado de estos 2.400 millones de dólares? ¿Dónde están las obras concretas? ¿Dónde están los programas visibles de prevención? Si hace una semana aquí no se le pudo comunicar al país sobre una vaguada que íbamos a tener. ¿Dónde está la reducción real del riesgo de las comunidades vulnerables? No puede, señores, el gobierno seguir tomando prestado para eso. Ahí viene un préstamo de 200 millones de dólares específicamente para temas de política de acción climática. Otro más. Entonces, está bien, repito, como pasó la semana pasada, una vaguada que íbamos a tener. Entonces, mientras ese nivel de ineficiencia está en el manejo de nuestras emergencias, el gobierno malgasta el dinero y toma prestado a diestra y siniestra, sin saber ni siquiera qué hacer para estos temas para los cuales toma el préstamo. Así que el gobierno merece dar una respuesta, el pueblo merece una respuesta del gobierno sobre en qué haga. No puede, señores, el gobierno seguir tomando recursos prestados, y a eso hay que sumarle los 950 millones de dólares que ha el gobierno dado de forma directa en compras y contrataciones en temas de emergencia. Entonces, esto es un tema que merece esclarecerse de urgencia y merece saber el pueblo dominicano en dónde están esos recursos, cuál ha sido la gestión que se le ha dado. Porque, repito, mientras se toma esa gran cantidad de recursos, no se puede ni siquiera comunicarle a la gente cuando viene una vaguada. Así que el gobierno debe darle respuesta al pueblo dominicano sobre el uso de los recursos que ha tomado, tanto prestado como que ha destinado ya en ejecutoria presupuestaria y en compras y contrataciones para temas de emergencia. Porque el plan social no se ve en las calles, porque ni siquiera se le anuncia a la gente los albergues, ni se va a sacar a la gente que está en sitios vulnerables, ni siquiera se comunica bien. ¿Qué les parece? ¿Y quién va a pagar esos cuartos? El pueblo dominicano. Recuerde que recientemente hemos planteado acá, ya como consecuencia de lectura, de estudios, de economistas, de sociólogos, politólogos dominicanos, que plantean que un niño dominicano al nacer ya tiene una deuda de 500,000 pesos y eso va avanzando, Cada día, mientras más préstamos con el gobierno, por supuesto que la deuda aumenta y como consecuencia cada uno en particular tiene su compromiso. Es un compromiso del Estado. Por eso que hay que pensar muy bien cuando uno va a escoger hombres y mujeres para que nos representen en los distintos cargos
de cualquier país, en este caso particular de nuestra querida República Dominicana. ¿Cuántos cuartos, mis amigos? Adelante, director. Buenos días, miren, le comparto este pequeño video desde acá, desde la avenida Benito Monción. Esta vía hace ya más de 2 meses que comenzó a ser intervenida y está totalmente abandonada la obra. No hay respuesta, la vía está obstruida, los vehículos tienen que estar en doble vía, pero nadie habla sobre el tema. Ojalá que esta obra en algún momento puedan darle respuesta a la gente, porque la verdad es que esto es penoso lo que ocurre acá en el municipio de Mao. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la intervinieron si no iban a continuar los trabajos o no habían fondos para los trabajos? Ahí les dejo esa para la gente que tenga respuestas a la comunidad. ¿Qué les parece? Además de la problemática general del alcantarillado sanitario, miren la situación de prácticamente la única avenida formal que nosotros tenemos, la avenida General Benito Monción. Hace algunos instantes pasé por ahí y efectivamente, tal y como ustedes observan, esas son las condiciones en que se encuentran. ¿Cuál es la planificación que hay? Y mucha gente dice, pero ve acá, y ese alcantarillado va a ser para el municipio completo. No, mis amigos. Una gran parte del área geográfica de nuestro municipio no está integrado, no está incluido. Algunos hablan de una posible segunda fase y todo aquello. No nos vengan a hablar de segunda fase, háblenos de terminar la actual, que todos nosotros pensábamos que era completo. Así como pensábamos que iban a incluir el alcantarillado pluvial junto con el sanitario, después que descalificaron, después que el gobierno descalificó, descartó lo que era el alcantarillado pluvial, entonces vinieron y nos dijeron, pero es solo una parte de Mao que va. Entonces ahí nos comenzamos a desengañar. ¿Cómo? Pero pensábamos que era el alcantarillado completo, local completo. Ya que no se va a hacer el pluvial, pues por lo menos que terminen uno completo y cuando algún gobierno, ojalá sea lo antes posible, así lo decida, porque construye el alcantarillado pluvial, habrá que romper otra vez el asfaltado y todo aquello. Fíjense ustedes, lo que pudo ser algo simultáneo, pero parece que había otras urgencias, otras emergencias, otras prioridades. Y entonces decidieron rápidamente hacerlo así. Parece que para beneficiar a determinados personajes ahí con fines electorales, y que uno lamenta muchísimo, porque siempre pensamos en función del bienestar del pueblo, de la colectividad, de todos. Ahí no es cuestión de que fulanito pertenece a un partido, a una religión, en el ámbito cultural, que es profesional, que es intelectual, que es científico, o sea, para todos. Pero solo algunos tienen la posibilidad, la facultad para decidir, y así lo decidieron. Es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar para defendernos a un pueblo educado, a un pueblo crítico,
consciente de que así como tenemos que cumplir con nuestros deberes, podemos exigir nuestros derechos, pero cuando tratamos de exigir nuestros derechos, algunos de esos famosos personajes, los que se ofenden, porque creen que son dioses y que el país es suyo, pues se equivocaron, porque es el país de todos. Ahora, si algunos tienen la posibilidad de decidir y toman ese tipo de acción, entonces va a beneficiar a algunos y a perjudicar a la mayoría. Es por ello el compromiso que nosotros tenemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, para que se concienticen, se formen a temprana edad, para que esto no se mantenga en el tiempo. Así como la tecnología nos ha estado afectando la parte emotiva, las relaciones interpersonales a nivel de familia, a nivel de nuestros centros educativos, ese proceso de transformación donde lo físico pasó a lo digital, bueno, lo análogo a lo digital, bueno, entonces ya los libros no se usan, ya los libros pasaron. Pues todo lo contrario, en los países desarrollados, estoy hablando de Suiza, Finlandia, todos estos países europeos y asiáticos, ya incluso los Estados Unidos, etcétera, no, pues están volviendo a los libros físicos. Son procesos, pero nosotros, en un país donde mucha gente se deja transculturizar, entonces se dejan penetrar fácilmente por algunos elementos que desconocen, pero lo asumen, y más si como consecuencia de la baja calidad educativa y el bajo nivel de comprensión a determinados procesos complejos, entonces nos infiltran, lo aceptamos y somos presas fáciles y tenemos que atenerlo a la consecuencia. Pero algunos salen altamente beneficiados. Cuidadito si ustedes creen que eso es simplemente un error. No, eso está planificado. Me da gusto cuando veo familias que los abuelos, probablemente los padres, no fueron ni siquiera un día a una escuela, pero han puesto a sus hijos a estudiar. Y hoy en día entonces son técnicos, son profesionales, son intelectuales, son científicos, son personas conscientes, seguros de que van a contribuir con el mejoramiento de su vida y de sus padres que tuvieron esa visión, aunque no tuvieran un alto nivel académico, no fueran intelectuales, no fueran sociólogos, no, nada de eso, no. Del punto de vista de la realidad social, no tenemos que formar nuestros hijos, prepararlos, para que no sean oportunistas, arribistas, coyunturalistas, inmediatistas, sino que sean seres pensantes, conscientes, comprometidos con el bienestar suyo y de todos. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado, a ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Este es el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan y hablan, nosotros trabajamos pensando en ti. Telenovisa 43.